Nosotros no nacemos con un conocimiento claro sobre la muerte. La suposición más natural es que siempre permaneceremos vivos. La experiencia de la vida tampoco provee mucha información sobre la muerte. Sin embargo, sí tenemos respuestas puntuales a muchas preguntas que pudiéramos tener sobre ella, ya que Dios revela en su palabra, la Biblia, todo lo que debemos saber acerca de la muerte. Escudriñemos las Escrituras para entender mejor qué es la muerte y por qué muere la gente. Las Escrituras hablan de 3 clases de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda o muerte eterna. La muerte física es cuando se separa el alma del cuerpo y constituye la transición del mundo visible al invisible. Para el creyente, marca su entrada al paraíso y a la presencia de Cristo Jesús, según 2 Corintios 5, 1 al 8. Para el incrédulo, la muerte es su entrada al Hades, según Apocalipsis 20:13. La muerte física no es el final de la existencia, solamente un cambio en el estado de existencia. La muerte espiritual es la separación de Dios, tanto en este mundo como en el mundo venidero. Por ejemplo, Adán murió como resultado de su desobediencia de acuerdo con la advertencia de Dios. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Sin embargo, su muerte no consistió en su muerte física inmediata, pese a que su estado de mortalidad comenzó. Su muerte fue muerte espiritual. Cuando aquellos que están muertos en delitos y pecados mueren físicamente y no se arrepienten, entran al estado de muerte eterna. Claramente la muerte eterna no es el fin de la existencia, es un castigo eterno. En el juicio del gran trono blanco, todos los incrédulos serán lanzados en el lago de fuego, lo cual es llamado la muerte segunda en Apocalipsis 20, 13 al 15. La muerte eterna es descrita en la Escritura como el fuego eterno, el castigo eterno, el juicio eterno y la eterna perdición. El estado intermedio es el estado del alma entre la muerte física y la resurrección. Para el creyente, la resurrección ocurrirá con la venida de Cristo. Para el incrédulo, no ocurrirá hasta después del milenio en el juicio final. Cuando los incrédulos mueren, van de inmediato al Hades, que es la morada de los muertos. Antes de Cristo, los justos y los malvados iban al Seol, el cual tenía 2 compartimentos separados por una cima infranqueable, según vemos en el relato que el Señor Jesucristo hizo de rico y Lázaro en Lucas 16, versos 22 al 31. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea Seol es traducida variadamente infierno y sepulcro. En el Nuevo Testamento, la parte más baja del Seol se llama en griego el Hades. Esto viene de la versión de la Septuaginta, donde la palabra hebrea Seol es traducida por la palabra griega Hades. La palabra hebrea para el estado final de perdición o lago de fuego era Gehenna, traducida correctamente como infierno y mencionada por el Señor Jesús en Marcos 9:43, entre otros pasajes. El nombre Gehenna era un término figurativo tomado de los fuegos perpetuos que quemaban los desechos en el valle de Hinnom, cerca de Jerusalén. Ya que los incrédulos no van a su perdición final hasta después del juicio final, cuando sean lanzados al lago de fuego, la palabra infierno no debería ser usada para describir el estado presente de los muertos malvados. Por lo que es sabido, nadie en el presente está en el infierno, que es el lago de fuego. Los malvados están en el Hades, esperando la resurrección de juicio. El Hades es, sin embargo, un lugar de sufrimiento, como se ve en la narración del hombre rico y Lázaro de Lucas 16, 23. ¿Tiene la gente una segunda oportunidad después de la muerte? Hemos aprendido que al morir, el alma de una persona va al cielo o al infierno. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 16. Nadie recibe una segunda oportunidad. La palabra de Dios dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Ese juicio es final, no hay apelación, ya que el juicio de Dios siempre es correcto y Él lo sabe todo. Una vez en el infierno, nadie puede cruzar al cielo. Jesús se refirió al infierno como castigo eterno.
e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25:46. Hay varias posiciones falsas sobre el estado intermedio que son ampliamente sostenidas. Algunas no tienen ninguna base en las Escrituras. Otras están basadas en una interpretación incorrecta de la Biblia. Las iglesias católica romana y griega ortodoxa enseñan que aquellos miembros que han vivido vidas imperfectas deben pasar algún tiempo en el purgatorio, a fin de que sus pecados e imperfecciones puedan ser purgados. Según la Iglesia Católica, el tiempo en el purgatorio puede ser acortado por regalos o servicios rendidos a la Iglesia, como las llamadas indulgencias, o por oraciones o misas patrocinadas por familiares. La doctrina está basada en un pasaje tomado de los apócrifos, hallado en 2 de Macabeo 12, 41 al 43. Los libros apócrifos no son una parte del canon de la Escritura, están incluidos en las Biblias católicas, quizás por su apoyo a doctrinas no respaldadas por las Escrituras canónicas. Ninguna referencia en la Escritura con respecto al estado intermedio hace alguna referencia a los sufrimientos purgatorios. Además, el concepto de purgatorio viola la clara enseñanza de la Escritura de la suficiencia de la sangre de Cristo para limpiar el pecado y de salvación mediante la fe. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esta es la enseñanza que afirma que después de la muerte el alma descansa en un estado inconsciente hasta la resurrección. Esta doctrina es sostenida por los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová y otros grupos menores. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. 2 Corintios 5, 6 al 9. Él declara que estar presentes al Señor significa ausencia del cuerpo. Además, lo que el apóstol procuraba era serle agradable al Señor, presente o ausente del cuerpo. Si estar ausente del cuerpo significara sueño del alma, ¿por qué debería preocuparse de serle agradable al Señor después de la muerte? Uno que duerme difícilmente podría serle desagradable. Si Pablo esperaba dormir después de la muerte, su ambición de agradarle hubiera sido aplicada solamente a la existencia antes de la muerte. Ya que esperaba estar consciente después de la muerte, esperaba agradar al Señor adorándole. El espiritismo enseña que los vivos pueden comunicarse con los muertos y los muertos con los vivos, generalmente a través de un medium. No hay ninguna evidencia en la Biblia para sugerir que pueda haber comunicación legítima entre los vivos y los muertos. De hecho, las Escrituras inequívocamente prohíben cualquier intento de hacerlo. Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Buscando apoyo bíblico, los espiritistas a menudo citan el caso de la adivina de Endor trayendo al espíritu de Samuel, en el primer libro de Samuel 28, versos 7 al 20. Sin embargo, ese caso no puede animar al espiritismo, porque Saúl fue castigado con la muerte por desobedecer al Señor, consultando a un espíritu familiar, según 1 de Crónicas 10, versos 13 y 14. Algunos doctos creen que Samuel realmente se apareció ante Saúl, pero si lo hizo, fue por un permiso especial del Señor para pronunciar juicios sobre Saúl por su desobediencia. El estado intermedio de los justos se llama paraíso. Jesús le dijo al ladrón agonizante: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Cuando los justos mueren, van inmediatamente a estar en la presencia de Cristo Jesús. Pablo habló de teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1:23. Está confirmado por sus inspiradas palabras a los corintios que Pablo esperaba en su muerte ir de inmediato a la presencia del Señor. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor.
2 Corintios 5:8. Quizá ningún pensamiento es más confortante a los creyentes que saber que, al morir, irán a estar con Jesús. El apóstol habló las siguientes palabras de esperanza: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Primera de Tesalonicenses 5, 9 al 11. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que los seres humanos están llevando una vida alejada de Dios porque desconocen este tema? ¿O no creen en un cielo o un infierno? ¿De qué maneras podemos ayudar a nuestros amigos para que puedan ser salvos y librarles de una eterna condenación? Déjanos tus comentarios y sugerencias, pero también suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que puedas seguir mirando videos como este.